Sí, tiene la misma gracia que vamos a hacer. Bien, pues dicho eso y deseando que todos lo pasen bien, os invito a que abráis vuestra Biblia en la carta de los Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, un versículo muy conocido, versículos 26 al 28. Como sabéis, llevamos bastante tiempo y voy a hacer otra cosa graciosa. Si en Lucas llevamos ya tiempo, Samuel me lleva muy bien la cuenta, viendo que Cristo es supremo, llevamos más tiempo todavía. Y bueno, quizás no acabaríamos en la historia o en el tiempo de decir que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y una de las enseñanzas, una de las doctrinas fundamentales sobre el Señor Jesucristo, o más principales, por así decirlo, todas son fundamentales, todas son importantes, pero una de las cosas que hacen completamente supremo y distinto al Señor Jesucristo es que Él es 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos jueves, que Cristo es supremo porque es 100% hombre y porque es 100% Dios. Y hoy vamos a ver principalmente las consecuencias o por qué Él es supremo, por ser 100% hombre. Y dice así Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28, que seguro que los tenéis en mente casi todos. Dice allí: porque convenía, dice el autor de Hebreos, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, lo describe, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Así que, como decía, con la ayuda del Señor y de forma bastante sencilla, vamos a estar meditando sobre básicos argumentos bíblicos donde se desprende esta enseñanza de que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y evidentemente, antes de entrar en esto, y no vamos a profundizar, como digo, pero tenemos que tener en cuenta, y es necesario tener en cuenta, que tenemos que reconocer también nuestra incapacidad humana, nuestra incapacidad en nuestra mente, para poder comprender de manera total esta verdad que estamos diciendo. Porque no tiene lógica en las matemáticas, por así decirlo, del hombre, no tiene lógica en la física del hombre. Y algunos que estamos aquí somos ingenieros, y 2 por 2 son 4, y en esa lógica humana esto no se puede demostrar. Para el hombre puede que casi siempre o en muchas ocasiones es imposible que Cristo sea tanto un hombre perfecto como que sea Dios totalmente a la misma vez. Así que tenemos que confiar, y lo hacemos por la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos que confiar en el poder que es sobrenatural de Dios para hacer esto, y queremos porque el Espíritu Santo también nos ayuda, como digo, a creer en estas cosas. Pero teniendo esto claro, y creo que nosotros aquí prácticamente todos lo tenemos claro, lo primero al leer este texto que hemos leído de Hebreos es que tenemos que darnos cuenta también de que el hombre tiene una necesidad. Los hombres tenemos una necesidad, necesitamos un Salvador. Y necesitamos un Salvador que sea, no cualquier Salvador, sino un Salvador que sea perfecto. No nos vale cualquier Salvador, no nosotros, es que a la justicia de Dios no le vale tampoco cualquier Salvador. El libro de Hebreos nos dice que Cristo es supremo sobre todo por esa condición de sacerdote, es decir, 100% hombre. Jesús se hizo hombre 100% y se hizo sacerdote o sumo sacerdote,
Por tanto, fijaros, su mediación por nosotros, su mediación por los creyentes, descansa, en cierta manera está basada en esa condición de Jesús como 100% hombre. Y como digo, necesitábamos, como dice Hebreos 7:26, nos convenía un Salvador que fuese hombre, que fuese igual que nosotros, un Salvador que hubiera vivido con las mismas necesidades humanas nuestras. Hombre, un Salvador que hubiese sido tentado en todo, como fue tentado en todo, sabemos, y que fuese hombre. Era necesario, nos convenía. ¿Os acordáis? Sabéis que el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento era el único entre todos los sacerdotes que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo, y allí presentar los sacrificios tanto por sí mismo como por el pueblo. Y os acordáis que Dios estableció desde el principio, inicialmente en el Éxodo, estableció un sacerdocio a través de los hijos de Aarón. En Éxodo 28:1 leemos que entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él su hijo, para que me sirvan como sacerdote. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos, digamos, un sumo sacerdote que es supremo, el Señor Jesucristo, un sumo sacerdote que es 100% hombre, un tipo de sumo sacerdote que, como digo, es supremo, y un tipo de sumo sacerdote que, como vamos a ver y como hemos leído en Hebreo, tiene unas características especiales y por eso es supremo. ¿Cristo es 100% hombre? Claro que sí, pero evidentemente no es un hombre cualquiera. Por eso el autor de Hebreos lo diferencia de cualquier otro hombre diciendo tal sumo sacerdote. Y es siempre la importancia de las palabras en la Biblia puestas estratégicamente y el significado de cada una de ellas. Esta palabra tal, o este adjetivo tal, fijaros, tiene la función de señalar el tipo o la calidad de algo o de una persona, en este concreto del sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, es decir, os conviene un sumo sacerdote de esta manera, tal sumo sacerdote. Es decir, no nos conviene cualquier sumo sacerdote, no nos sirve, como decía antes, cualquier sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, entre toda esa familia y los hijos de Aarón, encontramos todo tipo de sacerdotes, unos mejores, otros no tan mejores o malos, pero fuesen buenos, fuesen malos, todos eran, digamos, deficientes a la hora de tener un sacerdocio que fuese totalmente eficaz para nuestra salvación. Así que por esa razón necesitamos no cualquier tipo de sacerdote, sino que nos conviene, como dice Hebreo, necesitamos un sacerdote concreto. Y así que esta palabra de tal sumo sacerdote nos habla de la calidad del sumo sacerdote que nos conviene. Y no habla de muchos tipos de sacerdotes, sino que habla de uno solo, de un tipo de sacerdote muy concreto, tal, ese, el que cumple ese, tiene que ser tal como ese, ¿lo entendéis, no? Así que el autor de Hebreo continúa dando 5 cualidades que hemos leído, 5 características que debe cumplir ese sumo sacerdote que nos conviene. Y la primera de ellas está en el texto, es que es santo. Nos conviene tal sumo sacerdote que es santo. Y todos sabéis lo que significa en la Biblia ser santo, es un adjetivo que atribuye a una persona la cualidad de estar consagrado, de estar apartado del mal, ser puro, ser sin contaminación. Y en Hebreos 4:15 leemos también, porque dice allí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que solo Cristo, como acabamos de leer, fue tentado en todo y no cometió pecado, no tenía pecado. Por eso Cristo es perfectamente santo. Cristo cumple la primera cualidad característica del sumo sacerdote que nos conviene, santo.
Pero también sigue diciendo el autor de Hebreos que tiene que ser inocente. Inocente, y esto es sin culpa. Alguien que es inocente es alguien que no tiene culpa, es sin culpa. Es alguien que no ha hecho nada que merezca castigo. O es alguien al que no se le puede acusar de haber cometido algún daño o algo injusto o algo que esté mal. Normalmente alguien inocente es alguien que lo que hace es bueno y lo que ha hecho o hace es apropiado. Y fijaros, ¿os acordáis aquella cena cuando el Señor está siendo juzgado? Cuando querían crucificarlo o condenarlo a muerte, estaba siendo juzgado y estaba delante de Pilato, que era el que quería que lo condenase. Lo que pasó en Juan 18, 37 y 38, dice que Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, Pilato salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, ¿qué les dijo? Yo no encuentro ningún delito en él. Es inocente. Es completamente inocente. Cristo no cometió ningún delito. Por supuesto, es santo. Es inocente también. Es completamente inocente. No cometió delito. Y la siguiente característica de ese sumo sacerdote que nos conviene, dice Hebreos, que es sin mancha. Y la verdad es que todas estas características como que están entrelazadas unas con otras, parecen, o son muy parecidas, parecen casi lo mismo. Sin mancha es algo que está limpio, que está puro. Pero fijaros, en este caso en concreto, no se trata de una limpieza interna o que sea naturalmente limpio, sin mancha, sino que esa limpieza implica que además no puede ser afectado, es decir, no puede ser manchado desde el exterior. No está sucio, está limpio, pero es que ni siquiera puede ser manchado. No sé si entendéis esto o consigo explicarlo. Es decir, que sea sin mancha quiere decir que no es influenciado por la suciedad que hay alrededor, que es externa. Yo soy un maniático de colocar las cosas unas con otras. Si veis mi lavavajillas, está estudiado. No hace falta que lo diga. Y una de las cosas con las que le doy la paliza a mi hija es precisamente eso. No pongáis lo limpio al lado de lo sucio. Porque lo limpio nunca va a limpiar lo sucio. Claro, lo sucio va a ensuciar. Lo limpio, sí o sí. Puesto es sin mancha. No puede ni siquiera ser manchado por lo que es sucio. Dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, el que es justo, por lo injusto, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Cristo es también sin mancha, libre de mancha, inmaculado, perfectamente justo, y no puede ser manchado por nada. Y hay una cuarta característica de ese sacerdote que nos conviene, dice apartado de los pecadores. Y esto significa que no comparte nada absolutamente con los pecadores. No puede ser manchado, si no tiene mancha, no puede ser manchado, y tampoco comparte nada con los que le pueden manchar, no comparte nada con el pecado. No tiene nada en común con ellos, ni con los pecadores, ni con el pecado. Es decir, es de otra categoría totalmente diferente o distinta. El Señor Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa que pudiese ser fuente de cualquier pecado, como nuestro corazón está manchado por el pecado y nuestra mente también. Como Pablo le dice a los corintios, Cristo no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Estaba apartado del pecado. Y por último, la última característica que encontramos en este pasaje de Hebreos
sobre ese sumo sacerdote que nos conviene, es que fue hecho o es hecho más sublime que los cielos. Y podemos decir que esta es la característica pues, definitiva, final, que como que resume todo lo que estamos diciendo. Y esto nos habla que sea más sublime o que fue hecho más sublime que incluso los cielos. Nos habla de que Cristo por sus propios méritos ya está en los cielos y está allí preparando y está disponiendo un lugar para aquellos que creen en Él. Y es que Cristo no está allí en el cielo para ser uno más allí. Que sea hecho más sublime que los cielos no quiere decir que Cristo esté simplemente en el cielo, que lo está, sino que se encuentra allí como Señor y para ser el Señor que está por encima de cualquier cosa en el cielo. ¿Lo entendéis? Es decir, vive en el cielo. No, es que vive en el cielo. No es que vive en el cielo, es que es lo más grande que hay en el cielo, hecho más sublime que incluso los cielos. Es lo que Pablo expresa también a los filipenses en el capítulo 2, y que seguro lo sabéis de memoria, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, por encima de cualquier cosa, incluso en el cielo. Por eso Cristo es ese sumo sacerdote que nos conviene, tal sumo sacerdote. Él tiene una autoridad, y esa autoridad que Dios le ha dado le hace dominar incluso los cielos. Y como digo, Él está allí en el cielo, no simplemente como uno más, sino que su posición allí es sublime, su posición en el cielo sobre todas las cosas. Y ese es el sumo sacerdote que nos conviene. Y estas cualidades cinco cualidades que hemos visto, se encuentran exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Cristo es supremo sobre todo hombre. La supremacía de Cristo, por tanto, conlleva, fijaros que Él es 100% hombre, pero un hombre que siendo 100% hombre no está afectado por el pecado. Por eso Él no es un hombre cualquiera, sino que es un hombre supremo en santidad, en inocencia, inmaculado, sin mancha, apartado de los pecadores, y es el Señor sobre los cielos de los cielos. Por tanto, teniendo esto en mente, queridos hermanos, tenemos que reconocer la grandeza de Cristo, sobre todo, porque siendo 100% hombre, siendo ese sumo sacerdote que nos convenía, fijaros lo que ha hecho, ha cubierto nuestra necesidad de salvación. Él es el Salvador. Él ha cubierto nuestra falta, ha cubierto nuestro pecado y lo ha perdonado. Así que podemos acudir con esta seguridad. Sabiendo esto, podemos acudir a Cristo como el único que puede también compadecerse de nosotros en todo, porque Él no cometió pecado. Por eso toda la gloria, como decíamos al principio, es para Él. Y esta tarde, si todavía no lo ha hecho, es un buen momento, es una buena oportunidad para pedirle perdón a Dios, para confesar también nuestros pecados delante de Él y arrepentirnos delante de Él, porque Él es supremo y nosotros no. Somos hombres igual que Él. Él es 100% hombre, pero hemos visto que tiene unas características que le hacen supremo que a nosotros no. Así que adorémosle y oremos dando gracias también por esa cualidad que tiene de ser 100% hombre, porque por eso es nuestro sumo sacerdote que nos conviene, perfecto. Él es el sumo sacerdote que necesitamos. Él es el sumo sacerdote que nos conviene. Él es el único que puede y que nos ha dado vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.
Señor, te damos gracias porque leemos en tu palabra, y aunque sea de forma sencilla, Señor, ¿quién eres tú, Señor? Eres el Dios hecho hombre, Señor, pero hecho hombre de forma perfecta, igual que nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Por eso tenemos la seguridad de que tú eres santo, de que eres inocente, sin mancha, de que estás exaltado en los cielos, de que estás apartado del pecado. Y por ello, Señor, tenemos la seguridad de que eres nuestro sumo sacerdote perfecto, el que nos conviene, el que necesitamos, el cual el Dios Padre, por gracia y misericordia, ha dispuesto para nuestro perdón de pecado, nuestra salvación, Señor. Y por ello te alabamos y te adoramos. Y te pedimos que tu Santo Espíritu siga tocando corazones para salvación en este lugar o en cualquier lugar del mundo donde tú dispongas, Señor. Que tu nombre sea exaltado y alabado en esta tarde y cada día también en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.